¿Cómo están mis amados hermanos de Maranata? No hay duda que estamos viviendo días de total incertidumbre con esta pandemia del coronavirus, ¿verdad? No sabemos si una salida a comprar el pan o la visita de un hijo, de un nieto, podría contagiarnos, ¿verdad? Es una época de incertidumbre, pero que tenemos que poner atención a las instrucciones que dan las personas adecuadas. Pero no podemos vivir siempre en incertidumbre. Por eso en esta mañana vamos a hablar de dos personajes muy trascendentes. Uno de ellos es discípulo de Jesús. Cuando Jesús resucitó, se apareció a distintas personas en distintos momentos, y en una de las visitas que hizo, apariciones que hizo a sus discípulos, estaban solamente 10 discípulos. No estaba presente Tomás. Le dijeron los otros discípulos: al Señor hemos visto. Tomás le dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Eso lo pueden ustedes buscar en el capítulo 20 del Evangelio según San Juan, desde el verso 24 en adelante. 8 días después estaban otra vez los discípulos escondidos realmente en casa, con las puertas cerradas allí, quizás con miedo, con temor. Pero Jesús, atravesando las puertas, paz a vosotros, les dijo. Y entonces, dirigiéndose a Tomás, le dijo: Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Lo que dice a continuación Jesús tiene que ver con ustedes y conmigo. Porque Jesús le dijo a Tomás: Tomás, porque me has visto, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y entonces allí hay un principio de fe tremendo. ¿Cómo define la Biblia la fe? La define como la fe es la certeza de lo que se espera. Todavía no llega, todavía no viene, pero yo creo que viene, que vendrá. En un momento determinado vendrá, lo que estoy esperando viene. La convicción de lo que no se ve. No veo todavía lo que yo estoy pidiendo, pero estoy seguro, la convicción de que creo en un Dios que aunque no lo veo, ahí está, y está en mí, y está al lado mío, y está en todas partes. La definición maravillosa de la fe, ¿verdad? Pero voy a hablarles de otro personaje. Esta historia de Abraham ustedes la pueden encontrar en el capítulo 11 de Génesis, desde los versos 1 en adelante, 12 de Génesis. Y aquí encontramos entonces a un hombre obediente, porque él no conocía a Dios, no conocía a Jehová. Sin embargo, él fue obediente, creyó la orden de Dios, la instrucción de Dios: vete de tu tierra y de tu parentela y ándate a donde yo te mostraré, que es la tierra de Canaán donde llegó. Su esposa era estéril. Cuando él salió de su tierra tenía 75 años. No es fácil, 75 años, comenzar a viajar en ese tiempo, ¿verdad? Donde no hay vehículos, donde no hay carreteras, donde no hay nada. Donde hay una esposa 10 años menos que él y que es estéril. Es decir, no tenían descendencia. En el capítulo 15, que ustedes pueden seguir,
Dios le hizo a Abraham una promesa, que bendeciría a Sarai, que en ese momento se llama Sarai, con un hijo, y que él será el heredero de todo lo que viene. Esto sin duda también provocó un poco de risa, ¿verdad? Por la edad de Sarai, por la edad de Abraham. Pero el verso 6 del capítulo 15 dice, y creyó Abraham a Jehová, le creyó, y le fue contado por justicia. Le creyó. En el capítulo 21 de Génesis, ya se concreta la promesa de Dios y nace un hijo a Sara y a Abraham, que se llama Isaac. Nombre que significa risa, porque tanto Abraham como Sarai se rieron, porque ya eran ancianos como para tener hijo. Pero cuando nació su hijo Isaac, Abraham tenía ya 100 años, imagínense, 100 años. Y qué lindo es, ¿verdad?, que ellos pueden disfrutar ahora de aquella promesa que Dios le había dicho, que en él todas las familias de la tierra serían bendecidas, todas. Pero resulta que ese único hijo que tiene Abraham, Dios le da una instrucción, pero para probarlo. En el capítulo 22, si usted quiere seguir esa lectura. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriab y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! A los 100 años Abraham tiene un hijo. Es el único hijo, no va a tener más, aparte de uno que no estuvo en el plan de Dios, Ismael. Pero ahora Dios le pide que lo sacrifique. No olvidemos que Abraham viene de una nación en donde se practicaba, sin duda, los sacrificios humanos. Y saben, Abraham se levantó muy de mañana, dice la Escritura, y era bastante lejos porque al tercer día encontraron el lugar donde debía Abraham hacer el holocausto con su hijo. Y preparó todo, pero miren la fe de este hombre, miren la fe de este hombre. Él iba con 2 siervos, ¿verdad? Con 2 de sus siervos, con un asno, con la leña, con todo. Y entonces, en el verso 5 del capítulo 22, Abraham dijo a sus siervos, esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho, mire, escuche bien, iremos, plural, hasta allí y adoraremos, plural, y volveremos, plural, a vosotros. Es decir, Abraham tiene la certeza de que Dios le va a librar de esto. Y efectivamente, ya una vez que todo estuvo preparado, ¿verdad? Cuando Abraham va a levantar su mano, a levantar su mano en el verso 10 para hacer el holocausto, la voz de Dios, Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Qué hermoso. Y entonces Abraham miró a sus espaldas y allí estaba el cordero para el holocausto, el carnero para el holocausto. Aquel que había preguntado a su hijo, ¿y a dónde está el cordero? ¿Dónde está? Dios proveerá, había dicho Abraham, Dios proveerá.
Qué tremendo, qué hermoso, hermanas y hermanos. ¿Saben ustedes? ¿Usted dónde tiene puesta su fe? ¿En quién tiene puesta su fe? ¿En quién tiene usted puesta su confianza, su fe? Porque resulta que Dios, el Creador, el dueño del universo, tampoco nos rehusó a su Hijo Jesús, su único Hijo. Y lo envió a la tierra, lo hizo nacer como un ser humano. Y lo hizo crecer y llegar a desarrollar la función para la cual Dios le encargó que llevara a cabo. Y todos sabemos cuál fue su trabajo, su función, para que estuvo en la tierra. Él vino, enseñó, él vino, fue tomado prisionero, fue máximo su sufrimiento, no hay necesidad de decirlo, pero usted sabe que así fue. Y más aún, fue crucificado al lado de dos malhechores, dos criminales tremendos, que merecían todo lo que habían hecho. Estaban pagando por lo que merecían. Pero Dios no nos rehusó a su Hijo. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Para que usted ya no crea en dioses, para que usted no crea en ídolos, para que usted ya no crea en nada ni en nadie que no sea Jesús, el Señor, Jesús, el Salvador, Jesús, el Mesías. El Salmo 96:5 dice que todos los dioses de los hombres son ídolos. Pero más aún todavía, fíjese que el Salmo 115 da una dura descripción de los ídolos que mucha gente adora. Mire lo que dice el Salmo 115. Dice así: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres, es decir, lo fabrican los hombres. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y semejante a ellos son los que los fabrican, los que lo hacen. Qué tremendo. En el día de hoy no es distinto. ¿Dónde tiene usted puesta su fe? ¿Cuál es el Dios en el que usted cree? En Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre. Y Él vino, sufrió, murió, resucitó, está en los cielos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús vino a ofrecer una vida abundante. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y no es una abundancia material, aunque muchos serán bendecidos materialmente, pero es una vida plena, llena de una certeza increíble en las promesas de Él, en las enseñanzas de Él, en que un día Él viene por usted y por mí para llevarnos a las mansiones celestiales. ¿En quién cree usted? Yo creo en Jesús, que un día, no importa la pandemia, si me toca, me llevará para estar en las moradas celestiales. Oremos. Gracias, Padre, porque no nos rehusaste a tu único Hijo, Jesús, que murió en la cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ayúdanos, Señor, a estar siempre confiando en que no hay otro mediador, que no hay nadie que nos pueda llevar a tu presencia, sino solamente tu Hijo. Y si usted ha sentido que este mensaje ha tocado su corazón, eleve una oración sencilla diciéndole: Padre, Dios,
reconozco, sé, me han dicho que tú no rehusaste a tu Hijo, sino que murió en la cruz por mí, para perdonar mis pecados, para librarme de la condenación del pecado y para llevarme a la vida eterna. Recibo a tu Hijo como mi Señor y Salvador personal. Y gracias por tu amor. Gracias por no impedirnos encontrar la vida y la vida eterna por medio de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga.